Por favor, abran sus Biblias en Mateo 18. Obviamente estamos tomando un pequeño descanso acerca de lo que estábamos viendo de la iglesia en Apocalipsis. Vamos a tomar un pequeño descanso, pero hay algo que está mencionado en estas iglesias cuando vemos lo que pasa en la iglesia de Pérgamos y Tiatira. Es la disciplina en la iglesia. Parece que es algo muy bueno que podamos hacer, de que podamos considerar y detener el automóvil un poco para considerar el tema de la disciplina en la iglesia. Es un tiempo para que ver cómo Jesús nos instruye de cómo lidiar con el pecado en medio de lo muerto. Esto es exactamente lo que Jesús está haciendo con los miembros de esta iglesia. Y les está también hablando por no hacerlo. Hay cosas que tienen que ser dichas. Uno de los problemas que estamos dando cuenta hoy en la iglesia en común es de que se ha perdido un sentido de la santidad, de la gloria de Dios, del centro de la vida de Dios. Y toda la revelación de Cristo en las Escrituras. Es como Isaías decía, nosotros somos personas con labios inmundos. Y por eso es que nosotros hemos perdido la majestuosidad de Dios. Es una pérdida de conciencia del pecado y en la forma en que se peca en medio de la iglesia. La forma en que podemos ver eso y que se ve es que las iglesias están más centradas en el hombre. En gran parte, en las iglesias que se juntan el domingo, la verdad que no están concentradas en glorificar a Dios en su santidad, sino que realmente están más concentrados como ellos pueden ser el centro de eso y no Cristo. Tenemos que darle gracias a Dios porque Él nos ha rescatado y concentrarnos en cómo Dios realmente es el centro de nuestra. La iglesia es acerca de la gloria de Dios primeramente. Y porque nosotros hemos perdido esa gloria de Dios, realmente por muchas razones el pecado está siendo tolerado en las iglesias. Realmente no hay motivación para lidiar con el pecado, porque nosotros realmente no tenemos ese peso sobre la santidad de Dios. Lo vemos todo el tiempo, particularmente en nuestra generación. Tenemos muchos ejemplos. Tú puedes dar inclusive el tuyo propio. Vemos cómo en las convenciones de los bautistas del sur se ha visto cómo no pueden lidiar ellos con el pecado realmente. Muchas veces por intimidación no confrontamos el pecado. Hay una intimidación también porque no podemos ir a los líderes y decirles que están en pecado. Podemos pensar en personas como Ravi Zachariah y como otras personas que nos han sido confrontadas. Mucho esto ha perdido el peso de seguir, porque hemos perdido que Dios sea el centro de la iglesia. Es igual como pasó con la iglesia. Realmente muchas veces la sal se ha hecho insípida. La iglesia, la disciplina es el tópico que el Señor nos ha enseñado para que nosotros podamos lidiar con el pecado en el cuerpo de Cristo. Es esencialmente un llamado a la iglesia repetidamente por Jesucristo en Apocalipsis para que sigamos a la verdad y la santidad. Otra vez, parece es un buen tiempo para que podamos hacer una parada y podamos considerar la disciplina. Vamos a verlo en una forma grande. Vamos a verlo, pero vamos a ver específicamente el tópico. Vamos a enfocarnos en un pasaje particularmente, y eso es en Mateo 18, donde tenemos uno de los más extensos enseñanzas acerca de la disciplina. Por favor, van a leer 18, 15 al 20. Van a leer conmigo, por favor. Del 15 al 20. Mateo 18, 15. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia.
Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si dos sobre cualquier cosa que se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esa es la enseñanza de nuestro Señor de cómo debemos de funcionar como cuerpo de Cristo, con los miembros de la iglesia. Vamos a empezar con el contexto. El verso 15 al 20. ¿Cuál es el contexto de esto, de Mateo 15 al 20? De 1 a 6, del 1 al 6 vemos la seriedad de hacer que uno de los suyos peque. En el verso 6 vemos que dice, si alguno de ustedes hace que caer a uno de sus pequeños, sería mejor que se pusiera una roca y tirado al fondo. En el verso del 7 al 10, la seriedad de perseguir líneas personales. Si hay pecado en nuestras vidas, debemos de realmente cortar, tener medidas extremas para que no seamos arrastrados por el pecado y perseguir la santidad. En los versos de 11 al 14 está lidiando con la seriedad de buscar a los que se desvían. Y él dice que nosotros debemos de buscar a aquellos, en el verso 13 dice que debemos buscar a aquellos que han pecado. Dice que pasa si aquel ha dejado a las 99 y persigue a aquella que se ha ido y buscar a aquella que se ha perdido. Luego en el verso 15 al 20 dice el proceso de buscar y proteger la santidad entre la iglesia. Ese es un contexto general. Y después de esto va a dar una parábola extensiva acerca de cómo la santidad y cómo debemos restaurar y para que estos se puedan arrepentir de su pecado. El proceso muchas veces se refiere como a disciplina en la iglesia, aunque sí realmente la palabra disciplina no aparece en los versos, pero el contexto es eso. Vamos a definir algunos versos, algunas palabras. Dice definición de la disciplina de la iglesia. La disciplina de la iglesia. ¿Cuál es la iglesia realmente? Interesantemente, Mateo es la única vez que se utiliza la palabra eclesía. En versos 16 y 18, él realmente habla acerca de la iglesia a Pedro. Dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa es la primera vez. Y aquí la habla otra vez en el 17. Dice, se niega a escucharlo, díselo a la iglesia. Cualquier grupo que está juntándose, podemos usar esta palabra eclesía. Está también refiriendo a Israel, algunas veces a Israel cuando estaban en el desierto. Cuando estaban Efesios también habla acerca de la palabra eclesía. Es una palabra muy común. Pero específicamente es para aquellos que nos juntamos, nos reunimos el día domingo para alabar a Cristo. Y realmente es lo más común que podemos entender el término eclesía. Mientras la iglesia crecía en el Imperio Romano, esencialmente fue exclusivo para los cristianos que se juntaban los domingos para alabar al Señor. Hay dos categorías más amplias en el Nuevo Testamento que se pueden referir a todos aquellos que estábamos en Cristo, que estaban unidos a Cristo. En Efesios 1:22, comúnmente también se refería a todas las personas que regionalmente se unían juntos. Estábamos hablando de las iglesias locales en estos. También utilizamos este término muchas veces como una institución realmente. Por ejemplo, la Iglesia Romana Católica es una institución también. Pero claramente Jesús está utilizando este término para saber de que realmente está refiriéndose a personas que se reunían en el Nuevo Testamento. Es esencialmente aquellos que tienen fe en el Mesías de Israel, aquellos que últimamente fueron llamados por medio del Espíritu Santo. La iglesia que él está hablando aquí fue establecida en Hechos 2 cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos.
Entonces aquí se les da indicaciones para este nuevo de grupos de personas que se reunían en su nombre. También está la asunción de aquellos que nos juntamos como iglesia, que hemos sido nacidos de nuevo, nacidos de arriba por medio del Espíritu Santo y que estamos unidos con Cristo. Vamos a hablar más acerca de eso más tarde. Vamos a darles una pequeña definición de disciplina. La palabra disciplina es definida así: un sistema de reglas y prácticas para los miembros de una iglesia o de una orden, o para obedecer reglas o un código de comportamiento, usando el castigo para corregir la desobediencia. La idea básica es el derecho de una comunidad a hacer cumplir las consecuencias por un comportamiento que viola las normas, conducta. La disciplina es el derecho para mantener a todos los miembros bajo el mismo estándar. Yo les hablo acerca de esto porque otra categoría que tenemos es de que la definición de la autoridad de la iglesia. La única autoridad real en la iglesia es el Señor Jesucristo. La iglesia tiene la autoridad para reforzar esto, pero también la responsabilidad para pedir cuentas sobre estos estándares. Por ejemplo, los papás tienen autoridad sobre los hijos y los padres tienen autoridad para que ellos puedan conocer a Jesucristo, traerlos a la disciplina. Los gobernadores también tienen la necesidad de hacer cumplir la ley, inclusive como la policía igualmente. Pablo nos dice, por ejemplo, yo tengo una autoridad que necesita ser utilizada también para levantar la iglesia. Por favor, yo no quiero utilizar esa autoridad en una forma grotesca, pero también quiero utilizarla en amor. También él habla a la iglesia de Corintios para que mantengan el orden en la iglesia. Déjame preguntarles eso. ¿Cómo la iglesia tiene la autoridad y cuál es la estructura y cómo se puede ejercitar esto? Por favor, déjenme mencionarles esto. La única real autoridad que la iglesia tiene es el Señor Jesucristo. Mateo 28 dice: toda la autoridad ha sido dada por mí. Así que así como en esa autoridad, Él manda a todos los apóstoles que hagan discípulos. El último que tiene autoridad en la iglesia es el Señor Jesucristo. Así como Él habla en las 7 iglesias en Apocalipsis, la última autoridad que tiene es Jesucristo. Él tiene la autoridad y cómo debe de ejercitarse esta autoridad. Hay muchas formas de que lo ha hecho adentro de la iglesia. Y déjenme mencionarles, Él primero por medio de la palabra. Por medio de su palabra, la palabra es la voz del Jesucristo vivo. Él es el Dios vivo que puede ayudarnos a hablar a la iglesia por medio de su iglesia. Es exclusivamente la palabra a la iglesia, porque cuando Él habla con autoridad. Esto es afirmado por el Padre cuando habla del cielo y dice en el monte de la transfiguración y dice: este es mi hijo, escúchenlo a Él. Él es al que ustedes tienen que escuchar y el que ustedes tienen que seguir. Pedro hace una referencia en 2 de Pedro 1 y él hace el punto ahí que inclusive después de esa experiencia que él tuvo, él escuchó esa voz majestuosa del cielo que decía: este es mi hijo. Nosotros tenemos algo más que esa transfiguración. Nosotros tenemos la palabra de Dios en nosotros y así es como Él habla a nosotros. Nosotros tenemos la palabra profética más completa. Así que nosotros tenemos que poner mucha atención. Así que Él conecta eso a la Escritura. Dice que la palabra de Dios es la palabra de Cristo a su iglesia, es la palabra a Cristo, es la palabra del Espíritu Santo. Es una palabra trinitaria porque Dios es trinitario. Aquí dice que la palabra de Dios a su iglesia, que es segura, certeza, está capturada en las páginas de nuestra Escritura. Aquí nos manda también y nos dice cómo es que nosotros podemos saber la disciplina para la iglesia y para aplicarla en nuestras vidas. Hay una segunda forma que Él se comunica por medio de su autoridad. Él también
Él ha dado a los ancianos también, Él ha dado maestros, defensores de esa palabra en la iglesia. Ellos les han dado una autoridad por medio de la palabra de Dios. De acuerdo a esa palabra, hay algo que les ha dado a ellos. Hay muchos ejemplos de esto, pero deben darle pocos ejemplos. En Hebreos 13, él dice, obedezcan a sus líderes como que si porque ellos van a dar cuentas de su autoridad. Lo que quiere decir es de que ustedes deben de escuchar a los ancianos que les ha dado a ustedes hasta que la autoridad de ellos se pegue a la escritura. Dios también les dice que ellos deben de ver también por el rebaño. En Titos 2 también dice que ellos pusieron ancianos en la isla de Patmos y para que les enseñen sana doctrina. Es importante saber que la autoridad de los ancianos es solamente por medio de la escritura que Cristo les ha dado. No es una autoridad personal, es una autoridad que está pegada a la escritura. Si alguien tiene la autoridad y quieren, si ellos se apartan de la escritura, cualquier anciano que se aparte de la escritura, entonces ya no tienen más autoridad fuera de la palabra de Dios. En 1 Timoteo dice que si algún anciano peca, debe de ser confrontado públicamente por su pecado. Es la autoridad de Cristo y es ejercitada por medio de la escritura y la ejecuta por medio de los ancianos. Es para ejecutarla en la iglesia que nos congregamos. El hermano pecador que está pecando, si él o ella no están arrepentidos, dice, hay que traerlos a medio de la congregación para que la congregación lo sepa. Entonces tenemos que definir la disciplina que Dios nos manda. En resumen, déjeme decirle, la disciplina de la iglesia aborda la responsabilidad y la autoridad del pueblo de Dios para buscar y mantener su estándar de justicia entre sus miembros para su gloria y su bien. Eso es esencialmente la disciplina de la iglesia, y mantener entre sus miembros para su gloria y su bien. Eso es lo que la disciplina de la iglesia. Tenemos que decir qué es lo que no es la disciplina de la iglesia. Muchas veces se pone, le voy a decir qué es lo que no es la disciplina. No es un medio para determinar en última instancia la salvación de una persona. No es un medio para determinar en últimas instancias para la salvación de una persona. Miren lo que dice Mateo 18, que sean para vosotros como, miren lo que dice el verso, que sea para nosotros como gentiles y publicanos. En otras palabras, como incrédulo, como alguien que no es parte del pueblo de Dios. Fíjate, el que tiene cuidado de decir como no es que lo sean. El testimonio muestra que ellos no son regenerados muchas veces cuando están en pecado y tienen que ser apartados del pueblo de Dios, separados, identificados como fuera del pueblo de Dios, no como parte del pueblo de Dios. Solo Dios conoce el corazón y es concebible que incluso una persona regenerada pueda ejercer niveles asombrosos de dureza. Sin embargo, es posible de que personas puedan endurecer su corazón por un periodo largo de tiempo. Si alguien resiste por mucho tiempo a la disciplina del Señor, lo único que podemos decir es de que son personas que no han nacido de nuevos. Esa es la idea. Es mejor decir en estas situaciones que la persona está actuando como un incrédulo y no tiene ninguna razón para confiar en que sus pecados han sido perdonados en Cristo. Y ese es el punto. Vamos a hablar más de eso después. Como la regeneración, si alguien es regenerado y el Espíritu Santo muere en ellos, va a afirmar siempre la verdad de Dios. Si alguien no se arrepiente, quiere decir de que definitivamente no tiene el Espíritu Santo dentro de ellos, tiene que ser apartado. No es un medio para que un individuo o grupo manipule mediante amenazas. Segundo, no es un medio para que un individuo o grupo manipule mediante amenazas. No es un medio para que un individuo o grupo manipule mediante amenazas. Eso es exactamente
el término eclesía. Déjenme darles un ejemplo de esto. Ustedes son en Juan 9 se recuerdan que el hombre fue curado por su ceguera, lo llevaron acerca de los líderes de Israel para preguntarles acerca de qué había pasado. Él es traído acá para preguntarles quién le sanó y querían saber quién había sido, si Jesús o quién había sido. Pero dice que también sus papás fueron traídos para testificar. ¿Él realmente fue nacido de nuevo? Y él dijo sí. Pero los papás no querían venir y decir realmente porque estaban en medio de la sinagoga. Esa es la forma que ellos querían utilizar su autoridad para amenazarlos, para hacerlos que se sintieran con miedo. Inclusive les dicen les dicen al final de que ellos no pueden seguir enseñando en el nombre de Jesús. Y los apóstoles les dicen, no, nosotros no vamos a temer al hombre, sino vamos a temer a Dios. Muchas veces nosotros queremos traer la disciplina para que puedan ellos obedecer o podemos utilizarlo como una herramienta de amenaza, pero realmente no debería ser utilizado como esto. Y muchas veces los pastores quieren venir o el liderazgo quieren que su autoridad sea obedecida a todo costo. Sí, muchos de ellos han sido una forma equivocada de querer ver esto, es que muchas veces han sido llamados y hablar de esta clase de cosas públicamente, cuando a veces no es el modo o el lugar para hacerlo. Esto es exactamente lo opuesto a lo que Jesús quiere enseñarnos. ¿Cuáles son las metas de la disciplina? No es para poner miedo, no es para poner más confrontación. Son realmente cuáles son las metas de la disciplina bíblica. Primero, Jesús dice algo. La primera meta es restaurar. La meta es que el miembro que está pecando sea restaurado a la comunión y que siga caminando con Cristo. La primera meta es la restauración. Y esto es el corazón de Dios detrás de esto. Se encuentra en Hebreos 12. Nos dice, habla acerca de una disciplina directa del Señor, pero no dejemos el fin de su disciplina en las vidas de aquellos a quienes ama y el que se pueden compartir. Es parte de la instrucción de Dios aquí en Hebreos 12. La meta es de que ellos sean restaurados y que se regresen de ese camino que los está destruyendo. En Hebreos 12 dice que no nos cansemos de la disciplina del Señor, sino que vamos a conocer el fruto pacífico de la justicia. Y dice en el final del versículo 15, si tu hermano peca, ¿qué es lo que dice al final? Y si él te escucha, dice que tú has ganado a tu hermano, y esa es la meta realmente, es de que vayas detrás de tu hermano y que para que él sea restaurado. Eso realmente es una de las metas, es restauración. ¿Por qué vamos a ir a un hermano y confrontarlo por su pecado? Es para restaurarlo. La meta de la disciplina no es excluirlo, sino es para restaurarlo, para que regrese al cuerpo de Cristo, para que regrese al camino de la justicia. Aquí hay una forma que les puede ayudar a pensar en esto. La meta de la disciplina es restaurar. Realmente lo opuesto sería la exclusión. Eso realmente sería una consecuencia si la persona no se arrepiente. Es excluirlo, pero realmente no es la meta. En 2 Corintios 2 dice, estén seguros de que no están tratando a su hermano de una forma incorrecta. Más bien dice que nos está animando a que nosotros amemos a nuestro hermano para que realmente sea restaurado. La segunda meta de la disciplina del Señor es amor. Muchas veces malinterpretamos cuál es el amor. Dice, el amor no se goza en la injusticia, sino en la verdad. El amor no se goza en la injusticia, sino en la verdad. Vamos a hablar más de eso más tarde, pero la realidad es que si amamos a alguien, queremos que él siga un camino de justicia por su verdad, por su bendición. El pecado destruye, muerte, trae la disciplina de Dios. La justicia
trae la bendición de Dios. Y si tú amas a alguien, tú vas a confrontar esto para que él pueda ser confrontado con el pecado. En Proverbios 21 dice: el que retiene su vara odia a su hija, pero el que lo ama lo disciplina diligentemente. Como padre, tú tienes que usar la vara. Porque dice, utiliza la palabra que el que retiene su vara odia a su hijo. Ya, utiliza la palabra odia, porque si tú no le das vara a tu hijo, entonces vas a estar mostrándole que lo estás odiando. Pero cuando tú lo disciplinas realmente, cuando les haces sentir las consecuencias de su pecado, estás expresando el amor hacia tus hijos. Tú estás buscando algo bueno en ello. Miren otras cosas. Dice Proverbios 15:4. Proverbios 29:15 dice: la vara da sabiduría, pero el hijo que es dejado a su propio pecado pero la disciplina remueve esa vergüenza en nuestros hijos. Miren lo que dice Apocalipsis: a los que yo amo, yo los disciplino. Es por amor que Él nos disciplina, y por eso Él es celoso, y para que nos podamos arrepentir. La disciplina en la iglesia, en medio del cuerpo de Cristo, es una expresión de amor a esa persona. También es una expresión de amor porque sirve como un medio de protección como individuales y para la congregación también. Pablo dice en 1 Corintios, ustedes no saben, dicen que el injusto no va a heredar el reino de Dios. Si alguien es injusto y demuestra una vida injusta y que no ha sido confrontado por la iglesia, entonces, ¿cómo es que vamos a decir que estamos amándolo a él? Una persona que no es creyente debería sentirse extraño en una iglesia, debería de sentirse como una persona que no es parte de eso, porque no debemos hacerlos sentir cómodos dentro de la iglesia, porque ellos realmente estamos contemplando el pecado si ellos se sienten en esa manera. La idea de que él se siente incómodo para que pueda clamar por Jesucristo y que pueda ser salvo de su pecado. La disciplina protege a la iglesia también. En 1 Corintios dice que una pequeña levadura daña toda la masa. Así que no puedes permitir el pecado en la congregación. El pecado siempre quiere tener control absoluto de las personas. Debe de ser arrancado de nuestras vidas individualmente, de nuestros corazones. Y si nosotros no hacemos eso, nos estamos engañando a nosotros mismos, porque el pecado tiene que ser arrancado completamente de nosotros. Nosotros amamos al individuo y al cuerpo de Cristo cuando confrontamos el pecado. No es amoroso tolerar eso. Él dice, la iglesia de Corintios dice: si algún miembro sufre, todos sufrimos. Si una persona peca, ese pecado va a afectar a toda la congregación. Cuando hay arrepentimiento, toda la congregación se goza juntos y lo abraza. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia de la disciplina? Déjenme mencionarles algunas cosas fundamentales. Primeramente, el propósito de la disciplina es la gloria de Dios. Es fundamentalmente para la gloria de Dios. Primero, el nombre de Dios está unido a su pueblo. El nombre de Dios está unido a su pueblo. Cuando Dios nos llamó a su pueblo fue fuera de Egipto. Tú estás identificado con el nombre de Cristo. Lo que la gente piensa de ti es lo que piensa de Cristo. Lo que ellos ven de ti es lo que ven de Cristo. Cuando la gente ve a la iglesia actuando como cosas estúpidas, realmente eso es un reproche para el nombre de Cristo, realmente. Un reproche al Evangelio, reproche al nombre de Jesucristo. Dice en Éxodo, dijo Dios, ellos son mi pueblo, yo soy su Dios. Entonces, de acuerdo con Isaías, dice, y en Romanos dice esto: el nombre de Dios es blasfemado entre ustedes, entre los gentiles, por ustedes. Porque el nombre de Jesucristo está pegado a nosotros. Tenemos que estar conscientes de que el nombre de Cristo está atado a nosotros. Y la gente lo va a ver de esa forma.
Ustedes tienen que ser santos porque yo soy santo. Ustedes son mi pueblo, mi nombre está identificado contigo. Yo estoy en medio de ustedes en el templo. Y la forma en que ustedes pueden demostrar mi carácter ante el mundo es porque ustedes pueden honrar mi nombre. Ustedes son mi gente, deben reflejar mi carácter santo, mi nombre santo alrededor de las naciones. Cuando el pecado fue encontrado en medio de Israel, dice en Deuteronomio 17, dice, tienen que quitar al enemigo de medio de ustedes. En Deuteronomio 29, cuando el pecado es lidiado, muchas veces esa palabra significa poner a muerte a las personas que habían sido agarradas en el acto de pecar. Como el que lo llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ustedes tienen que ser santos porque yo soy santo. Esto dice en el capítulo 2. Mantén tu conducta buena delante de los gentiles para que puedan ellos ver tus buenas obras para que glorifiquen a nuestro Señor. Ustedes son testigos de Cristo. Ustedes tienen que ser santos porque esa es la reflexión, esa es la relación de Cristo en ti. Dios da instrucciones similares a la iglesia con respecto a tratar con el pecado. En las epístolas vemos cómo podemos lidiar con el pecado. ¿Cómo podemos lidiar con el pecado? Debemos de remover si es necesario, si este hermano no se arrepiente. Quiero darle 3 puntos claves en el pueblo de Israel. Primero, vamos a Levíticos 10. Levíticos 10. Levíticos, como ustedes saben, es algo detallado, es un libro detallado de lo que Israel lo que debían de darle a Dios detallado. Era cómo las personas deberían de vivir santos, apartados alrededor de las naciones. En Levíticos 9, realmente, si vamos un poquito atrás, tenemos estas escenas cuando Dios ya los sacó de Egipto, los ha pasado por el Mar Rojo, han venido al monte Sión, ha creado todo esto, ha creado temor en el corazón de ellos. Él ya ha establecido que tengan temor por Él. En el tabernáculo había el lugar santo y el lugar santísimo, donde solamente el sacerdote podía entrar una vez al año. Afuera tenías el altar de bronce, y todos esos eran emblemas que Dios había dado a su pueblo para que pudieran entender cómo funcionaba Él. Levíticos 9 realmente nos dice cómo se estableció este templo. En el verso 22 dice, verso 23 dice, Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión y cuando salieron y bendijeron al pueblo, la gloria del Señor apareció a todo el pueblo. Salió fuego de la presencia del Señor que consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar. Al verlo todo el pueblo aclamó y postró su rostro en tierra. Dios es un fuego consumidor. Sus sacrificios eran aceptados por Él como una muestra de que Él estaba aceptando sus sacrificios. En el verso 10, en el capítulo 10 dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar siendo sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño. ¿Qué fue lo que pasó? Vino el fuego del Señor del cielo, consumió los sacrificios y también consumió a los hijos de Aarón, porque realmente ellos ofrecieron un fuego extraño y ellos murieron delante del Señor. En su presencia, Dios los mató exactamente ahí cuando estaban ofreciendo. Moisés ve a Aarón y dice en el verso 3, dice, entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor dijo, como santo será tratado, por lo que se acercan a mí y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Entonces todo el pueblo quedó realmente callado porque se dieron cuenta que lo que había pasado era algo correcto. En el verso 6 dice,
Luego Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar: no descubran su cabeza ni rasguen sus vestidos para que no mueran y para que él no desate todos sus enojos contra toda la congregación. Pero sus hermanos y toda la congregación de Israel se lamentarán por el incendio que el Señor ha traído. Ni siquiera saldrán de la entrada de la tienda de reunión, no sea que mueran, porque el aceite de la unción del Señor está sobre ustedes. Y ellos hicieron conforme al mandato de Moisés. Era aquí, Dios es el que tiene que estar honrado con ese sacrificio, no tus hijos, no tú, no nadie más hizo. Okay. Por eso para él era muy importante esto, cuando ellos ofrecieron un fuego extraño. Eso era tan serio. Por eso es que él consumió a los hijos de Aarón también. Realmente todo esto fue acerca de Dios. Un ejemplo más. Josué 7. Josué 7. Es un evento muy importante. Josué 7. Están listos ellos para entrar a la tierra prometida. Dios los había exhortado acerca de cómo tenían que vivir como el pueblo de Dios. Ahora Moisés sale de la escena y Josué va a entrar en su lugar. Y mientras pasan por el río Jordán, ahí tiene una dramática victoria sobre la ciudad de Jericó. Las paredes caen, ¿se acuerdan? Dios es el que les da la tierra. Ellos eran enemigos de Dios. Media vez nosotros servimos a Dios o ellos servían a Dios. Él va a derrotar a sus enemigos. Josué 7 es lo que dice. Después de la victoria de Jericó, ha venido a la ciudad de Hai. Es una ciudad pequeña. Josué no entiende por qué es que ellos han sido defendidos. Entonces dice, woe de mí, dice, porque realmente ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿Por qué hemos sido derrotados? La razón era porque realmente habían sido derrotados, porque Israel había pecado. Después lo que ha pasado aquí es de que Acán ha sido traído a la congregación porque él fue el que había pecado. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, te ruego, da gloria al Señor, Dios de Israel, y dale alabanza. Declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. Josué quería saber exactamente qué era lo que había pasado. En el verso 20 dice: y Acán respondió a Josué: en verdad he pecado contra el Señor Dios de Israel. Y después va él y dice bien específicamente qué es lo que pasó. Y dice: y esto es lo que he hecho. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinaí de 200 siclos, y plata, barra, oro, 50 siclos de peso, los codicié y los tomé. Y los trae en medio de la congregación y les dice qué fue lo que hizo. Pero si se dan cuenta, aquí lo que no pasa es de que, aleluya, gloria a Dios, él se ha arrepentido y vamos a seguir celebrando. No, lo que pasa aquí realmente es de que en el verso 25 dice, Josué dijo: ¿por qué nos has turbado? Le dice Josué: el Señor te turbará hoy. Y todo Israel los apedreó y los quemaron después de haberlos apedreado. Levantaron sobre él una gran montón de piedras que permanece hasta hoy. ¿Por qué? Es un testigo de que Dios juzgó, y se llama hasta el día de hoy el Valle de Acor. Escuchen, dice: les he dado esta tierra, vamos a entrar a esta tierra, yo voy a defenderlo de los enemigos, porque son mis enemigos, es mi tierra, yo los estableceré como mi pueblo, gente que me va a adorar y que sabe mi bendición. Pero déjame decirle algo: yo no voy a tolerar el pecado en medio de ustedes. Ustedes van a entrar como mi pueblo y tienen que actuar como mi pueblo, y si no, yo voy a lidiar con el pecado. Y dramáticamente él hace eso con Acán. Dios no va a tolerar el pecado y vamos a ser tratados como santos. Vamos a tomar esto la próxima semana, pero mientras venimos a la mesa del Señor, quiero recordarles de que cuando Él entró a Jerusalén como rey, Él dice que limpió el templo y dijo: ustedes están tratando la casa de mi padre como una cueva de ladrones. Yo no voy a tolerar esto. Y después de esto, él trata a los líderes de Israel y les dice que el templo va a ser destruido
porque dice que esto no es un lugar santo. No me han honrado ustedes. Vamos a hablar de esto la próxima semana. Pero Dios nos llama a que seamos un pueblo que estamos en santidad, y que mientras venimos a la comunión en esta mañana, su obediencia y su vida en la cruz es una propiciación para nuestros pecados, y poner esa propiciación en Él. Él es nuestra propiciación. Somos hijos e hijos que tenemos una esperanza que es inmovible, todo en Cristo, porque para que seamos tratados como santos. El experimentar la gracia no es una excusa para el pecado. Debemos de perseguir la santidad, más ahora que han sido levantados del pecado. La mesa del Señor nos recuerda de que eso es precisamente. Primera de Corintios dice: muchos de ustedes están viniendo de una manera desagradable, no han lidiado con el pecado. Muchos de ustedes duermen, pero yo voy a lidiar con eso. Dios toma bien en serio esto. Él quiere demostrar su gracia en nosotros. Es un tiempo de reflexión para nosotros, para recordarnos de su bondad, para que veamos en nosotros mismos el pecado. Es un tiempo para reflejar en cualquier cosa que necesitamos lidiar en nuestras propias vidas. Es un tiempo de recordar eso. Solamente lo podemos aceptar por medio de la gracia, y Él nos va a permitir vivir por Él. Por favor, déjenme orar y después vamos a pasar los elementos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la gracia de Jesucristo, y nos damos cuenta que cada uno de nosotros ahora no nos has dejado en nuestro pecado, no nos has dejado. Cada vez nosotros nos recordamos de venir a la cruz para pedir perdón y tener reconciliación. Como David decía, aquel que no se le ha encontrado, a hombre que no se le ha encontrado ningún pecado. La iniquidad que hemos cometido, la condenación que nosotros merecíamos fue puesta en Cristo. Tu vida perfecta, tu obediencia perfecta está impuesta en nosotros, y nosotros ahora por libertad hemos sido hechos libres. La libertad de caminar en justicia. Venimos a tu mesa. Por favor, Señor, sigue hablándonos de esta verdad en nosotros por nuestro bienestar.